Ahora hablaremos estamos en Cuatro Casas, por tanto, tema legal fundamental. Tendremos el lujo de escuchar a uno de los socios abogados de Cuatro Casas. Él es experto en propiedad intelectual, industrial, en nuevas tecnologías, en protección de datos. Trabaja habitualmente asesorando a operadores multinacionales de dimensión global, tanto en temas de comercio electrónico como servicios informáticos. Evidentemente, acuerdos tecnológicos hay muchos, múltiples, pero podríamos hablar de acuerdos tecnológicos como contratos de outsourcing, contratos de licencia de software, temas de nombres de dominio, derechos de imagen, muchísimas cosas. Por tanto, el gran marco es que, como sabéis, la tecnología va muy rápido y el marco legal siempre va un poco por detrás y está como, vamos a ver si conseguimos este ritmo, que es muy difícil, porque la velocidad de la tecnología es muy rápida, pero en todo caso hoy Alberto Agustín ahí nos explicará muchas cosas, pero seguramente esta doble velocidad, esta doble lógica casi del mundo tecnológico y del mundo legal, a ver cómo funciona. Bueno, va a ser un lujazo, Albert, cuando quieras. Bienvenidos a nuestra casa, que hoy acoge este evento que AUSAPE ha tenido pues la amabilidad de convocar. Precisamente en la anterior sesión se mencionaba pues, la importancia y la recurrencia que hay respecto a los ámbitos de ciberseguridad en el día a día de la empresa. Y cada vez buscamos más eficiencias vinculadas a la mayor conectividad y podemos de alguna manera pues establecer pues una estructura mucho más ágil y mucho más eficiente basada en esos múltiples puntos de conexión remota que no solo nos permiten descentralizar nuestro trabajo, sino también nuestros recursos y nuestras plataformas. Pues evidentemente esa mayor conectividad a lo que conduce es también a un incremento de los riesgos asociados a que, aprovechándose de ese factor, haya un acceso malicioso, haya en definitiva un ánimo de utilizar de forma inadecuada esos puntos de conexión, esas plataformas a las que ninguna de las organizaciones que están presentes va a renunciar ni nosotros vamos a dejar de establecer. Con lo cual, al final, pues, tal y como se mencionaba, pues evidentemente el derecho va por detrás de lo que es la tecnología, lo cual no significa que en el ámbito de la ciberseguridad no haya cuestiones legales que debamos tener en cuenta o que debáis conocer. De hecho, la idea de la sesión de hoy es precisamente intentar enfocar aquellas cuestiones legales que, en el marco de una eventual brecha de seguridad, deberíais tener en mente. La idea, de nuevo, es que de forma práctica nos familiaricemos con aquellas acciones preventivas y aquellas decisiones reactivas que desde el punto de vista, insisto, estrictamente legal, debemos tener en cuenta a los efectos de, al menos, intentar minimizar los riesgos vinculados a este ámbito. Por tanto, esto es también una de las cuestiones recurrentes que suelen plantearse entre los abogados y los responsables técnicos, que es que hablamos poco, ¿no? Parecemos una pareja, oye, tenemos que hablar más, ¿no? Pues hoy vamos a hablar mucho, o vais a hablar mucho. De hecho, me permito el lujo de tener una fuerza de choque de ciberseguridad pues extensísima, un grupo de gestión de crisis extensísimo, en el que hoy precisamente vais a ayudarme a resolver una crisis de ciberseguridad. Vamos a recrear una crisis de ciberseguridad en la que, por tanto, vosotros vais a ser los protagonistas. Vais a hacer algo que en cualquier caso ibais a hacer, que es consultar vuestro móvil. Esto lo hacemos todos. Con lo cual, yo os pediría, si podéis sacar todo de vuestro móvil, prometo no hackearlo. Esto como mucho lo haría Ramón. Yo soy de letras y me quedo solo en la agresión física.
Pero sobre eso lo que os pediría es que, por favor, abráis en vuestro smartphone pues el navegador y que vayáis al sitio web menti.com, en el que deberéis introducir este código, que no es el código de autodestrucción del edificio, sino que es el código que os permitirá acceder a las preguntas que os iré haciendo a lo largo de la sesión. Entre todos, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, intentar pues gestionar y ver cuáles son aquellas cuestiones que, en un marco de una situación de crisis, depresión, etcétera, pues deberíamos, como mínimo, haber previsualizado, haber desarrollado en ese sentido. Debería también apareceros en vuestro, si habéis introducido bien el código, pues un mensaje muy educado, dándoos la bienvenida a la presentación, con lo cual asumo que esto es así, y la idea es precisamente que veamos cómo es una recreación de toma de decisiones en una situación tan estresante como es la de una crisis de ciberseguridad. Mi idea es que a lo largo de esta hora y cuarto que tenemos juntos, pues vayamos en esta montaña rusa de emociones que supondrá no equivocarnos y, por tanto, no acrecentar los daños que vamos a sufrir o que va a sufrir la organización que ha sufrido esa situación. Con lo cual, si os parece bien, para ponernos en contexto, lo que os propongo es que conozcamos a la compañía que va a protagonizar esta situación. Sales Heroes es una compañía que ha conseguido posicionarse en el mercado español como una de las plataformas de comercio electrónico dirigida a consumidores de mayor éxito. En apenas 3 años, la compañía ha sido capaz de consolidarse como uno de los líderes del mercado, aunando un gran catálogo de productos de moda, una plataforma de uso principalmente diseñada para dispositivos móviles y una serie de acuerdos con compañías logísticas que permiten unos tiempos de entrega de los productos muy reducidos. El éxito de Sales Heroes no ha pasado desapercibido a sus competidores, particularmente los grandes grupos multinacionales. De hecho, en los últimos meses, el equipo directivo de la compañía ha estado negociando en secreto con un gran grupo estadounidense con el que ha conseguido llegar a un acuerdo en las últimas horas. En efecto, tras días de tensión, los abogados de las dos partes han conseguido cerrar los acuerdos que permitirán celebrar la venta de la compañía. Muy bien, la historia que todos querríamos conocer o que todos querríamos protagonizar, ¿no? Una startup que, después de invertir en una plataforma tecnológica, después de desarrollar un modelo de negocio de éxito basado en elementos tecnológicos, lo que ha hecho ha sido llamar la atención de un gran gigante, sea Amazon, sea Apple, sea Google, llamad lo que queráis, y pues tras meses de negociación, pues cerrar la venta de la compañía. 400, 500 millones de euros como transacción, con lo cual, insisto, es perfectamente pues la historia que todos nos gustaría protagonizar, ¿no? Luego, claro, estamos en un contexto en el que estamos en un despacho de abogados, en los que de alguna manera los finales felices los llevamos regular. Con lo cual, digamos que en ese sentido lo que vamos a hacer es plantear un problema a esta situación, problema que vamos a tener que intentar resolver entre todos. Con lo cual, si os parece, empezamos la primera cuesta de esta montaña rusa con el planteamiento del ataque en sí mismo. A la espera de la nueva versión de los documentos, encontramos al CEO de Sales Heroes. Se encuentra solo en su oficina, ya que es viernes por la tarde. Ayer por la noche, finalmente se llegó a un acuerdo definitivo sobre todas las condiciones de la transacción. Tras el acuerdo, todos los directivos y trabajadores de la compañía se han ido a disfrutar del fin de semana, a la espera de firmar el lunes. El CEO recibe un correo electrónico de uno de los abogados de la compradora, indicándole que puede acceder a la versión final del SPA a través de un enlace incluido en el mismo mensaje. Tras pinchar en el mismo, inmediatamente se bloquea la pantalla y se despliega el siguiente mensaje. En paralelo, el CEO recibe en su móvil un mensaje de WhatsApp de un usuario que desconoce en el que puede leer: acabamos de encriptar la base de datos de clientes de vuestra compañía. Si no pagáis 25 bitcoins en las próximas horas a la cuenta que os indicaremos al responder a este mensaje, venderemos los datos de vuestros clientes al mejor postor.
Muy bien, parece que el viernes por la tarde está complicado, al menos para este pobre hombre que tiene la extraña habilidad de teclear con la mano en el dorso, como habéis visto en el dibujo. Digamos hasta donde llegamos. Evidentemente, ¿dónde estamos? Estamos en una situación en la que en el momento más inoportuno, como es un viernes por la tarde, después de haber agotado a nuestra plantilla con una negociación interminable que hemos terminado y el que solo estaba pendiente de un último detalle antes de pasar por notaría el lunes, pues nos encontramos en que de golpe algo le pasa al ordenador de este CEO, algo le está ocurriendo, ¿no? Por eso lo que tenemos que plantearnos es ya la primera pregunta, es frente a este WhatsApp, frente a esta situación que ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a avisar al servicio técnico de la empresa para que le demos a controlar, suprimir o a reiniciar el equipo para poder hacer esto. Lo vamos a ignorar, es decir, bueno, oye, esto al final puede ser un problema puntual, lo denunciamos a la policía en un parámetro de diligencia, o lo que hacemos es activar el protocolo de ciberseguridad. Y si podemos poner pues la pantalla de votación, pasando al siguiente, podréis empezar a votar. Prometo que se puede complicar, y de hecho hay un 11% descendiente, 14% de hecho, o incluso un 15% que todavía confía en el servicio de atención al usuario, lo cual es encomiable. O sea, bien por vosotros, almas cándidas. Creo que hay un 81% de consenso. Hombre, hay alguien que también querría ir a la policía a denunciar, no sabemos no sabemos qué está ocurriendo todavía. Con lo cual, sin perjuicio de, como se ha mencionado, como ha mencionado Ramón en la anterior sesión, es importante poder reportar lo que ha ocurrido. Ahora mismo todavía no sabemos qué ha ocurrido, ¿no? Parece que hay alguien que todavía está aprovechando. Pero asumamos que 61 ya es un consenso suficiente en la asistencia. El 82% evidentemente habéis acertado, que es activar un protocolo de ciberseguridad, activar unas reglas que definan cómo reaccionar a este tipo de situaciones desde el punto de vista legal. ¿El problema cuál es? O el problema que precisamente la gracia de esta pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántas de vuestras compañías tienen un protocolo legal de ciberseguridad? O permitidme o ahorrar. Llamar al servicio técnico. Llamar al servicio técnico, lo cual es un protocolo no necesariamente exitoso, pero al menos para este tipo de situaciones. Ahora no quiero que se me malinterprete. Atendiendo a los últimos estudios, solo un 4% de las organizaciones en España cuentan con unas directrices de actuación en caso de ciberataques, al menos desde el punto de vista legal, coordinando el sistema legal y el sistema técnico. Volviendo a la presentación, tened en cuenta que, como he dicho al principio, esta no es una situación extraña. Esto no es tampoco un coto exclusivo de noticias de primer nivel, escuchando hablar de British Airways, escuchando hablar de Ticketmaster, escuchando hablar de Marriott como grandes objetivos de los ataques. En la anterior presentación precisamente se habla de ataques automatizados en los que cualquier organización, cualquier usuario puede enfrentarse a una situación como esta. Y como podemos ver aquí, solo en el año 2018 una única compañía sufrió un ataque que puso en compromiso los datos de 143 millones de usuarios. Pero es que en el año 2019 Marriott ha sufrido un ataque que ha afectado a 500 millones de cuentas. Lo cual significa
pues evidentemente que la paradoja que comentaba al principio de cuanta mayor conectividad, más eficientes van a ser nuestras compañías, pues de eso no hay ninguna duda, y tampoco debemos extrañarnos de que también más frecuentes van a ser las incidencias vinculadas al acceso inadecuado, al uso inadecuado de esa conectividad. Solo en el año 2017 aumentaron en un 36% los ciberataques y, como podéis ver, y esto de hecho seguro que ya ha quedado desfasado, pero uno de cada 131 emails conteniendo un adjunto, un archivo adjunto, incluye ya un software malicioso, algo que está llamado a convertirse en una amenaza para nuestras organizaciones. Con lo cual nos enfrentamos a riesgos, ¿no? Riesgos que evidentemente vamos a gestionar desde el punto de vista técnico. Sobre eso, pues, ¿quién soy yo para recordaros que casi todas las organizaciones que han pasado a un entorno conectado, pues se han dotado también de herramientas organizativas que van a ser un elemento imprescindible de defensa. Y por tanto, cualquier organización va a contar con controles de acceso, con actualizaciones de seguridad que de alguna manera pongan al día pues las amenazas o actualicen las protecciones frente a la última versión del malware que esté circulando. Evidentemente, pues cualquiera de estas organizaciones va a contar con un sistema más o menos adecuado de copia de seguridad, o incluso va a contar en su núcleo con un sistema de cifrado de archivos o el uso de contraseñas robustas. Pero lo que me gustaría transmitir como una idea que creo que es de alguna manera el mantra que me gustaría ir repitiendo a lo largo de la sesión de hoy, es que el ir de la mano con el cumplimiento normativo, el conocer al menos aquellas cuestiones que son imprescindibles desde el punto de vista legal para una organización para precisamente asegurarse el cumplimiento, van a convertirse también en medidas que van a descender, que van a de alguna manera, pues no voy a decir minimizar, pero sí reducir los daños que se van a sufrir como consecuencia de estas situaciones. El cumplimiento normativo en el ámbito laboral, es decir, haber informado a nuestros trabajadores que, como veremos, van a ser el principal foco de riesgo de la organización, pues haberlos informado, haberles de hecho incluso disciplinado, indicándoles vete con cuidado con este tipo de actuación o no conectes este tipo de software que no he homologado dentro de mi organización. Todo ello disciplinado a través de un documento que será un código telemático sobre el cual volveré, en el que de alguna manera habremos establecido pues las pautas y las reglas de juego para el uso de los instrumentos tecnológicos que ponemos a disposición de los trabajadores. Pero también incluso esas 4 cifras que ya son como los 4 jinetes del apocalipsis, que es el RGPD, el Reglamento de Protección de Datos, el cumplimiento de este nuevo entorno que desde el 25 de mayo de 2018 pues determina el diseño y la forma de prestar servicios a través de tecnologías conectadas, pues va a convertirse también en un sistema de descenso, de minimización de los riesgos. Poniéndonos estupendos, claro, diríamos que mejor que saber las medidas que tenemos que tomar para, desde el punto de vista estrictamente legal, reducir nuestra exposición al riesgo, es decir, los elementos preventivos con los que contamos, así como saber qué decisiones no tenemos que tomar en caliente para acrecentar nuestra exposición al riesgo una vez afectados por esta situación. Todo eso concentrado en un documento que podríamos llamar como un protocolo de ciberseguridad, unas directrices para que cuando el grupo que deba decidir sobre la crisis pues esté en la sala de crisis, pueda como mínimo seguir
una pauta que se ha adoptado no en un viernes por la tarde con una presión extraordinaria para no perder una transacción tan capital como la que he descrito, sino con tiempo, con tranquilidad, para no, insisto, acrecentar el riesgo asociado a esta situación. Pero evidentemente, si estamos hablando de riesgo y de gestión corporativa, pues hay algo más antiguo que la tos, que son los seguros, ¿no? ¿Por qué no pensar en dotarnos de un seguro? Lo cual tiene todo el sentido, una cobertura que asegure precisamente este tipo de riesgos, este tipo de situaciones. Creemos que es una buena idea. No obstante, esta buena idea, para cristalizarle, digamos que no es algo, como dirían los ingleses, que extraigas de la estantería y ya puedas utilizar. No es algo que llames a Matías Prats y puedas contratarlo directamente a través de una línea telefónica, sino que requiere de un trabajo previo, ¿no? Requiere de un trabajo previo, en primer lugar, de conocimiento del contexto que se tiene que asegurar y, por tanto, dependiendo del tipo de actividad de compañía, vamos a necesitar una cobertura u otra. Un despacho de abogados va a centralizar un tipo de información muy sensible, sino que se les digan a los papeles de Panamá, que tiene que protegerse de una manera probablemente distinta al Big Data que una compañía industrial pueda ir recogiendo a través de dispositivos IoT insertados en las infraestructuras o en los productos que desarrollen. Por tanto, conocer la información que tenemos que proteger va a ser importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? También el entorno técnico. ¿Qué contexto de protección, qué contexto de uso vamos a tener en esa organización? El cual también nos dará lugar a prever qué tipo de incidentes, cuál es la recurrencia más habitual en el riesgo a los que nos podemos enfrentar y, precisamente conectado a eso, quién accede a nuestros sistemas, ¿no? Se dice que la ciberseguridad ya no es o ya no se imagina como un castillo perimetrado por una muralla. La ciberseguridad a día de hoy en compañías como las vuestras es una gran ciudad en la que cada día entran muchísimos usuarios y se mueven constantemente porque forma parte del sistema en que nos relacionamos, en que desarrollamos transacciones. Debemos ser conscientes de esto. Los perímetros cerrados de seguridad pueden tener sentido para algunos elementos específicos, pero vamos a hablar de contextos necesariamente abiertos, al menos a grupos de usuarios, con lo cual conocer esto puede tener sentido. Puede tener sentido porque, además, pues aquí citando a un clásico que tengo presente en la primera fila, pues cubrir el riesgo infinito va a tener también un coste infinito, ¿no? Esto cito a Francesc Muñoz, nuestro CEO, que cuando habla hace poesía y a mí me inspira, ¿no? Y realmente en este sentido es cierto también. Queremos tener en cuenta qué tipo de cobertura queremos tener, porque eso va a permitir dos cosas. Normalmente el contratar este tipo de seguros va a tener dos efectos, ¿no? El primero es que podamos dormir por la noche, lo cual está bien, ¿no? El segundo, y quizá también deseable, es que cuando se produzca un daño lo tengamos cubierto por esa póliza. Y por tanto sepamos qué tipo de responsabilidad necesitamos cubrir frente a terceros, frente a la infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros, o incluso de indemnizaciones que tengamos que ofrecer a usuarios afectados por este tipo de situaciones. También las pérdidas que vamos a sufrir como consecuencia de la ralentización o incluso bloqueo de nuestro negocio, o incluso pues los gastos a los que nos vamos a enfrentar. Con lo cual, tiene sentido que estudiemos qué tipo de cobertura vamos a necesitar, porque, como os he dicho, el seguro de ciberseguridad va a ser un producto que vamos a contratar requiriéndonos un esfuerzo previo. Esfuerzo previo
que pues normalmente se va a materializar en que la compañía de seguro quiera aseverar cuál es el riesgo al que debe ofrecer cobertura, y por tanto deberemos, por ejemplo, asumir que tendremos que acreditar unas actuaciones previas, la adopción de unas políticas internas previas que descenderán el coste de esa cobertura. También la definición de una cobertura, como digo, que no sea infinita, sino que tenga un coste, una correlación con el coste adecuada al objetivo que tengamos. Y el último elemento que quiero poner de relieve respecto a los seguros de ciberseguridad es que vamos, en cualquier caso, a asumir un corsé. Vamos a asumir una construcción de nuestras actuaciones para precisamente tener esa cobertura. Y por tanto nos obligaremos, para poder hacer efectiva esa cobertura, llegado el caso, a el deber de notificar el incidente dentro de un plazo definido en la póliza, de 24 horas, por ejemplo, desde la detección, transcurrido el cual a lo mejor vamos a perder la cobertura de esa póliza. O incluso también de forma más significativa, vamos a tener que probablemente asumir cuáles son los especialistas que van a gestionar esa crisis, proveídos por la compañía de seguros. Es decir, qué abogados, qué especialistas forensicos, incluso qué responsables de relaciones públicas para las comunicaciones que emitamos a los usuarios vamos a tener que contratar para precisamente gestionar con esto. Y nos podemos encontrar en la situación que sea la compañía de seguros la que designe estos especialistas y que de golpe, en el momento más sensible y con la información más valiosa de nuestra organización en juego, un tercero al que no conocemos y en el que no confiamos deba actuar porque es quien la compañía de seguros ha designado. Por tanto, vale la pena leer la cobertura, hacer una negociación adecuada como medida preventiva para asegurarnos que, en primer lugar, podemos dormir bien por la noche, lo cual es deseable, pero también que, llegado el caso en que haya una brecha de seguridad, tengamos una cobertura adecuada al riesgo que queremos cubrir y basada en unos instrumentos o en un corsé que no ahogue nuestra capacidad de reacción. Con lo cual, como os digo, creo que es importante tener en cuenta este sistema. Pero bueno, continuamos con el Vía Crucis que hemos empezado para esta startup, pasando precisamente al siguiente elemento legal, que es ya empezar a mirar alrededor sobre qué relaciones tenemos, quién dentro de la cadena de gestión de los sistemas informáticos puede ser el origen del ataque que estamos sufriendo. Tras un primer diagnóstico técnico, parece que los sistemas internos de la compañía no han sido quebrantados. No obstante, se sospecha que el hacker ha atacado los sistemas informáticos de algunos de los proveedores, sospechándose en particular del proveedor de servicios de marketing y gestión de la base de datos de clientes. Se convoca una conference call de urgencia con el proveedor. Como os decía, en un contexto en el que el software ya se distribuye de forma recurrente como un servicio, en el que nuestro añorado disco duro no es más que una reminiscencia del pasado y por tanto, en un contexto en el que hay una descentralización y una basada en la conectividad de proveedores, se puede dar la circunstancia en la que nuestra plataforma sea todavía segura, pero que resulte que uno de los tubos que conectan esa plataforma con alguno de los servicios que utiliza, con alguno de los elementos de software, haya sido perforada de forma inadecuada, de forma no consentida. Estamos hablando, en definitiva, de qué ocurre si, en este contexto de dependencia de los proveedores externos de software o de servicios tecnológicos, el origen de la brecha
está precisamente en ese proveedor. ¿Qué tenemos que hacer? Y es lo que se está planteando en este caso, ¿no? Parece que, pues de una primera revisión, resulta que nuestro proveedor de servicios de CRM, la gestión de la base de datos, que es precisamente para una startup de retail online el elemento esencial, pues puede ser el origen de esto. Y por tanto, vamos a forzarles a hablar con ellos para que nos ayuden a resolver esta situación, o como mínimo empezarla a enfocar. Con lo cual tenemos a nuestro proveedor al teléfono, lo cual es heroico, teniendo en cuenta que es un viernes por la noche ya, y lo que quiero preguntaros como abogado es precisamente qué táctica vamos a utilizar en esta conference call que vamos a tener con ese proveedor informático. Le informamos de la situación, tened en cuenta que firmamos el lunes, 500 millones de euros, y por tanto la futura de la compañía está en juego. Le solicitamos, se lo decimos abiertamente y le solicitamos que colabore con nosotros. Eso sí, hacemos una cosa que nos encanta a los abogados, que es requerir por escrito, incluso mandarlo por burofax, aunque no llegue en burofax a Minneapolis o donde esté el tal, pero nosotros le requerimos. Le excluimos por razones de confidencialidad y por tanto anulamos la conference call, o terminamos inmediatamente el contrato por incumplimiento grave. Si pasamos al navegador y a la siguiente, en vuestros teléfonos deberíais poder votar. Veo que somos un grupo que nos guiamos por el consenso. Eso es bueno. Seguimos, creo que no hago ningún spoiler, es decir, que evidentemente en esta fase lo que necesitamos es saber qué nos está ocurriendo. Y difícilmente vamos a poder saber qué nos está ocurriendo si no contamos con la colaboración de este proveedor. Lo cual, insisto, a 48 horas de la firma de la venta de la compañía puede ser complejo, al menos a la hora de plantearlo al Consejo de Administración, revelar la situación, posponer la venta, etcétera. Pero sí, sin lugar a dudas tiene sentido. Agradezco a los nostálgicos del requerimiento por escrito. Eso es, como abogado, insisto en que al menos sé que cuento con la empatía del 2% de la audiencia, lo cual, es algo que me llevo a casa. Pasando de vuelta a la presentación, bromas aparte, tened en cuenta que muchas veces, y eso creo que lo sufrís de forma masiva, el gran driver decisorio en la contratación de servicios tecnológicos será el precio. El precio, la prestación del servicio en cuestión, y en ese contexto probablemente el que venga un abogado y empiece a hablar del régimen de responsabilidades derivadas de eventuales incumplimientos, etcétera, está bien para cumplir el objetivo, pero oye, con Amazon Web Services no negocias ese ámbito, o con Google no negocias las condiciones generales, o a lo mejor con la personalización a través de un distribuidor de Microsoft o de SAP, pues podríamos hablar de algunas cosas, pero lo que os quiero transmitir es que el ejercicio que os voy a proponer no es tanto basado en un ideal, en mi carta a los Reyes Magos, como abogado tecnológico, en el sentido de sentarnos y hablar y discutir y conseguir el régimen más adecuado para mi cliente como licenciatario de ese software o de esa tecnología, sino al menos plantearnos, al momento de firmar un contrato, en qué posición vamos a estar conforme a los términos de ese contrato, en caso de que haya una brecha de seguridad imputable al proveedor. ¿Alguien se va a poner el teléfono un viernes por la tarde, más allá de un teleoperador de acento exótico? ¿Algún decision maker, que diría un anglosajón, alguien con poder de decisión que pueda comprometer a la compañía que nos provee estos servicios, pues podrá intervenir desde el mismo viernes y no tener que esperar hasta el lunes a que vuelvan a la oficina?
Eso es lo que os quiero plantear y por tanto yo creo que dentro de los procesos de revisión de este tipo de contratos tendrá todo el sentido del mundo que nos fijemos más allá del régimen de responsabilidades y limitaciones de responsabilidad. Obviamente, en efecto, va a haber una limitación de responsabilidad del prestador, normalmente al pues, importe correspondiente al precio de los servicios contratados durante un año contractual. Eso es el estándar más habitual. Pero sobre todo, hay un protocolo específico de colaboración para este tipo de circunstancias. Hay una unidad que va a responder en un escalado de crisis a estas situaciones en cualquier momento, incluso un viernes por la tarde. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que empiezo a definir como la definición del contexto en el que tendríamos que hablar. También ¿qué régimen de respuesta existe? Que a través de los acuerdos de niveles de servicio, ¿cuándo puedo esperar una respuesta? ¿Cuándo puedo esperar una actuación por parte de ese proveedor? O también ver cuándo es responsabilidad mía como licenciatario aceptar o ejecutar o desarrollar algún punto de la integración con la solución que he licenciado, para que al final, cuando acabemos reclamando los daños a ese proveedor que nos ha causado el daño, ese proveedor diga es que conforme al anexo 327 del contrato, hecho específicamente para que nadie se lo lea, hecho específicamente en un lenguaje para que de alguna manera quede diluido el mensaje de la importancia de que el cliente tenga que hacer algo, tenga que hacer un desarrollo, tenga que emitir una confirmación de aceptación del servicio, pues que en ese caso no nos sirva como una huida de responsabilidad vinculada a este ámbito. Y por último también pedir a nuestro proveedor si está preparado para este tipo de circunstancias. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer probablemente a través de haber certificado su capacidad de gestión de este tipo de situaciones a través de certificados ISO. Estos 5 que podéis ver son los que son razonablemente más vinculados al ámbito de la ciberseguridad, pero que en cualquier caso sí que les servirán para precisamente proyectar cuál será la capacidad de reacción, cuál será la capacidad de respuesta que ese proveedor me va a dar un viernes por la noche, cuando mis sistemas han empezado a hacer cosas extrañas, ¿no? Esa es la situación en la que os quería transmitir, es decir, que la negociación tecnológica no sea exclusivamente una negociación basada en el precio o basada en los términos que solíamos negociar cuando hablábamos de informática offline, sino de, al menos como ejercicio esencial, hacer una due diligence, hacer una simulación de qué posición jurídica nos vamos a encontrar en caso de que una brecha de seguridad sea imputable y sea requerida la intervención del proveedor con el que hemos contado. Con lo cual, insisto, quiero abandonar la ingenuidad y ser más pragmático en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con lo cual, pues bueno, digamos que evidentemente el dolor se puede acrecentar y podemos buscar otras fuentes de la brecha o causas de la brecha. Sin lugar a dudas, como lo he comentado antes, el factor humano es el de mayor importancia, es el que probablemente va a desencadenar este tipo de situaciones, al menos como veremos en un 96% de las circunstancias. Con lo cual, lo que tenemos que pararnos a pensar ahora es cómo nos hemos preparado y cómo reaccionamos frente a nuestros trabajadores respecto a la causa o como causantes de una brecha de seguridad informática.
proceso de revisión de los sistemas se ha podido constatar que uno de los responsables del área de marketing instaló en su ordenador un programa de descarga de contenidos multimedia que no ha reportado en momento alguno. Los responsables técnicos sospechan que el hacker puede haber utilizado de alguna manera esta debilidad para penetrar de forma combinada con la brecha en los sistemas del proveedor en los sistemas de la compañía. Tras requerir al trabajador a que se presente en la oficina y entrevistarle, se puede constatar que, en efecto, su ordenador personal está remotamente controlado, si bien no se puede trazar el equipo que ostenta control sobre el mismo. Muy bien, como podéis ver, el viernes por la noche se está poniendo interesante, ¿no? Al menos para hace apenas pues que 6 horas que se ha producido el ataque y estamos recopilando toda la información que podemos, recogiendo toda la información que podemos precisamente para poder decidir sobre un diagnóstico pues que ya podamos elaborar, ¿no? Y evidentemente lo que nos vamos a encontrar ahora son organizaciones mucho más complejas que las que solían existir hace pocos años. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con mi propio equipo. Yo llevo mi iPad, que es mío, que compré yo, y que lo único que hago es pues utilizarlo a través de una homologación de conexión y a través del software que me provee Cuatrecasas para este propósito, ¿no? Instalo software, interactúa ese software con los sistemas de mi despacho, es decir, soy un peligro andante. Con lo cual, al menos lo soy para mi organización, ¿no? Entonces, imaginaros en este contexto. Tenemos pues eso, a un responsable de marketing que pues, tenemos sospechas que su portátil puede ser también uno de las causas de acceso a de acceso malicioso a nuestros sistemas, y lo tenemos sentado delante. Viernes a las 12:30 de la noche, vamos a ver si conseguimos convocarle, pero asumamos que todo reza a favor nuestro. ¿Qué hacemos? ¿O qué proponéis hacer? Si siendo como es la causa, le despedimos inmediatamente, le despedimos y además le denunciamos a la policía, lo cual pues convierte en su viernes en peor que el nuestro. Le solicitamos que colabore y le decimos que le vamos anunciándole que le vamos a investigar y que probablemente va a sufrir una sanción. Si es que, insisto, todo esto queremos revelar a nuestros trabajadores que estamos en esta situación a 2 días de la firma del contrato más importante de la compañía, o le arrancamos de las manos su ordenador, ¿no? Le confiscamos el ordenador. Si pasamos al navegador, podréis tomar vuestra decisión, la cual pues me libera en gran parte de este ámbito. De nuevo, se mantienen los consensos, por lo que veo, lo cual significa que soy una madre haciendo preguntas o planteando este tipo de situaciones. De nuevo, esto es una recreación, es un juego, ¿no? Lo que estamos intentando es diagnosticar. Lo que estamos intentando es obtener información y necesitamos idealmente pues la colaboración de todos aquellos puntos o elementos que vayan a ayudarnos. Un 16% le confiscaría el ordenador, pues que es un ordenador que es propiedad privada de esa persona. ¿Nos hemos preparado para hacer esto? ¿Tenemos una cobertura legal para arrancar de sus manos ese ordenador? ¿Y en qué parámetros? Si resulta que tiene fotos vestido de látex de fondo de pantalla. Nos estamos metiendo potencialmente en otro lío que no hace más que acrecentar pues precisamente esas responsabilidades, con lo cual creo que vale la pena, volviendo a la presentación, creo que vale la pena que nos paremos a pensar sobre esta cuestión, ¿no? Fijaros, aquí yo lo sumé, me costó, pero llegué al 96% de ocasiones en las que un trabajador o hay un factor humano que tiene o que se constituye como origen de una crisis de ciberseguridad.
¿no? Sea por phishing, sea porque se cree que efectivamente es el CEO quien le está contactando, o a través de un hacking instalando esas fotos de Hello Kitty para Navidad, o a Scarlett Johansson pues en su baño, o cualquier otro elemento que requiere una actuación efectiva del usuario, o incluso un error, ¿no? Un error tan sencillo como soy un tipo tan diligente que cuando estoy de viaje continúo trabajando y haciendo mis emails o contestando mis emails, y luego a través de la wifi que encuentro, la wifi pública, o una wifi que resulta que la mejor señal que he encontrado es la de una wifi malintencionada, una wifi puesta específicamente con muy buena señal, con una gran repetición o cadencia de envío de señal, precisamente para captar a usuarios que bajan la guardia, permiten el acceso a su servidor de correo electrónico, y a través de esa conexión el gestor de la red, que es un gestor malintencionado, permite el acceso o puede obtener acceso a mis sistemas informáticos. En definitiva, difícilmente la tecnología, abstractamente o sintéticamente hablando, va a ser el origen de la brecha. La brecha va a tener un componente humano. Y es que, insisto, nosotros somos los únicos que vamos a decir: ¿estás seguro que quiere autodestruir este edificio? Sí. Y diremos que sí 15 veces. O sea, va con la naturaleza humana, ¿no? Con lo cual, sobre esto, lo que debemos partir de la base es que nuestros empleados van a ser el gran foco de riesgo en el ámbito de la ciberseguridad. Esto es así. Esto es así. Podemos, como se comentaba en la anterior sesión, invertir ingentes cantidades en firewalls, en encriptados, en sistemas, pero si no enseñamos a los agentes que van a interactuar con esos sistemas a cómo utilizarlos, cómo optimizarlos y cómo reducir los riesgos, pues habremos invertido muchísimo dinero para que alguien, muchas veces de forma bien intencionada, haga inútil esa inversión. Con lo cual, eso precisamente se debe al hecho de que ya no trabajamos desde nuestro despacho. O sea, el trabajo va con nosotros. Y por tanto yo, en teoría, podría contestar a todos mis emails, incluso redactar todos mis documentos con mi smartphone. Probablemente sufriría un ataque de epilepsia, pero técnicamente lo podría hacer, ¿no? Con lo cual, estamos en un contexto en el que esto va a ser una demanda que se va a dar en vuestras organizaciones, sin lugar a dudas. Y cada vez habrá más pesados como yo, que a los que no les gustará llevar un PC y que querrán llevar un iPad porque les gusta más, porque es más ligero y porque para las funciones que hace, pues creo que me estoy autojustificando. Pero bueno, en definitiva, lo que sí que es cierto es que va a darse un contexto de creciente digitalización, conectividad y gestión remota de la información, lo cual dará lugar precisamente a estas circunstancias que estamos comentando ahora. Con lo cual, el trabajador se va a convertir en el gran factor de seguridad. Y por tanto, también ese factor de seguridad no será la única área que deberemos tener en cuenta, sino que también la privacidad. Y de si yo tengo fotos pues vestido de látex o siendo azotado, pues probablemente voy a tener la expectativa de que por el hecho de ser socio de este despacho no necesariamente francés tendrá que verme en esas fotos. Tendremos que establecer un equilibrio entre estas áreas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, pues en primer lugar, dedicándonos a educar a estos factores de riesgo. Es decir, si estamos dispuestos a invertir y creemos que tenemos que invertir y hay que invertir también parte no solo de la gestión o de contar con unas grandes herramientas, sino de unos grandes gestores de esas herramientas. Tenemos que estar educando constantemente a nuestros usuarios.
Nosotros, pues, con nuestras limitaciones como organización, etcétera, pues vamos haciendo campañas de phishing encubierto o de falsos ataques a través de memory sticks olvidados en distintos puntos del edificio o elementos por el estilo, que son acciones que conducen a eso. Pero hay un paso previo como, de alguna manera, definir y disciplinar cómo se utilizan los sistemas. A través de un código telemático, a través de un código que defina cuáles son las reglas de juego y de uso de esas herramientas por parte de los usuarios que las van a utilizar. Y son esos códigos que, por ejemplo, para acceder al sistema de 4Ks, cuando se renuevan las contraseñas, es obligatorio aceptar y es obligatorio descargar para poder tener su conocimiento, ¿no? Lo mismo, evidentemente, respecto a ese protocolo de actuación, la obligación, por ejemplo, de que si un ordenador o un sistema empieza a hacer cosas extrañas, que sea el trabajador consciente que tiene que avisar. Porque si no, empezamos con el juego del efecto dominó, de que se nos cae el plazo de aviso a la compañía de seguros. Y a la vez se nos puede caer el plazo de reporte obligatorio a la Agencia de Protección de Datos, incluso a los afectados. Es decir, que realmente estamos en un entorno de concatenación de decisiones vinculadas entre sí. Y por último, lo que también en este ámbito creo que tiene sentido es insertar dentro de las condiciones de trabajo, por ejemplo, contextualizar en el contrato de trabajo a través de una mención como parte del deber de lealtad, pues el de no introducir este tipo o no poner en riesgo a los sistemas de la compañía, avisar en caso de actuación o de detección de situación inadecuada o, en su caso, también pues de la obligatoria revisión y conocimiento de las normas de uso técnicas de los instrumentos y también de los esfuerzos formativos que va a realizar la organización. Esto es muy relevante porque, insisto, esto va a ser en gran parte el origen de las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar en este ámbito. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que hemos presentado ya los elementos que necesitamos para realizar un diagnóstico. Ahora ya tenemos que saltar a la piscina, tendremos que empezar a tomar decisiones y empezar a reaccionar al contexto al que nos estamos enfrentando, como podéis ver en el siguiente vídeo. Se dispone ya de un diagnóstico más detallado de la situación. La amenaza es real y será plenamente ejecutable si así lo decide el hacker. Los responsables técnicos indican que la copia y el backup de los sistemas de la compañía podrían activarse, pero requerirían una cantidad de tiempo que todavía no se puede calcular. Tampoco se puede calcular de momento qué parte de los sistemas se encuentra comprometida. Muy bien, al menos ya tenemos una cosa clara, que es que hemos despejado lo que en términos grandilocuentes se llama como la niebla de guerra, ¿no? Ya sabemos que hemos sido atacados, cuáles son las consecuencias probables de ese ataque y por tanto cómo reaccionamos a esta situación, ¿no? Digamos que desde el punto de vista técnico lo voy a dejar a los especialistas. Evidentemente, la adopción de un sistema adecuado de backup va a ser relevante, ¿no? Y por tanto poder también ser conscientes que no vamos a poder revertir esa situación porque probablemente también el hacker nos va a llevar muchos metros de ventaja. No estamos hablando de un adolescente con acné en un sótano mal ventilado, sino que estamos hablando de organizaciones perfectamente estructuradas y profesionalizadas que nos han estado vigilando durante mucho tiempo y que han decidido el mejor momento para golpearnos cuanto más débiles estamos. Esto es así.
No pretendo ser tremendista ni vender videojuegos con esto, pero es que esa es la realidad, con lo cual debemos asumir que difícilmente vamos a poder revertir esta situación desde el punto de vista técnico. Pero pasando o asumiendo que no vamos a revertir la situación y que probablemente nos vamos a plantear una solución basada en la activación de backup, en la instalación, en aislar los sistemas afectados, el relanzamiento del sistema, etc. Es importante, insisto, decidir ahora, desde el punto de vista legal, qué obligaciones legales tenemos en estas circunstancias, a quién tenemos que informar, a qué autoridades tenemos que informar sobre estas circunstancias. Tenemos que denunciar el tema a la policía y lo reportamos a la Agencia Española de Protección de Datos. Lo denunciamos solo a la policía y sobre eso seguimos. Lo denunciamos a la policía y lo reportamos a la Agencia Europea de Seguridad de Redes, que es ENISA, o lo denunciamos a la policía y reportamos la circunstancia a ENISA, a la Agencia Europea, a INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, así como a la Agencia Española de Protección de Datos. Si pasamos a la plataforma de votación, seguiré lo que me propongáis. O a lo mejor no, pero bueno. Parece que la mayoría opta por reportar a bulto. Oye, y al presidente de la comunidad de vecinos, por si hubiera, oye, puestos a reportar, oye, y también a la alcaldesa, pues mira, bromas aparte, es importante conocer cuáles son las obligaciones que tenemos de informar a las autoridades, porque es que si las desobedecemos, si no realizamos estas notificaciones, vamos a generar focos adicionales de responsabilidad por incumplimiento, ¿no? Dentro de esta ensalada de siglas, ENISA es la Agencia Europea de Ciberseguridad, que solo tiene poderes ejecutivos de actuación y de reporte respecto a los proveedores de servicios esenciales o de tecnologías críticas, ¿no? Con lo cual, digamos que el comercio electrónico, el retail, pues no entraría, ¿no? Sí que se reportan, como se mencionaba en la anterior, una vez detectada, tratada y gestionada la crisis, a efectos estadísticos para poder crear una base de datos de tipologías de ataques o de orígenes de los ataques. Lo cual se comparte con INCIBE. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León, lo creó Rodríguez Zapatero, y lo que hace es precisamente también convertirse en el centro NIS, o conforme la directiva de seguridad en las redes que se adoptó como Real Decreto el año pasado, pues precisamente para prestadores de servicios de tecnologías críticas. Sí que a la Agencia Española de Protección de Datos tenemos una obligación de reportar, independientemente del tipo de compañía que seamos, siempre que datos personales hayan sido puestos en riesgo, lo cual, pues en este caso, creo que es sin lugar a dudas, el caso en sí, lo que se ha secuestrado es la base de datos de clientes. Y también denunciar a la policía puede tener sentido a efectos de acreditación de la diligencia para futuros pleitos, para futuras reclamaciones, para documentar de alguna manera que una vez se ha tenido un conocimiento aproximado del ataque y de las consecuencias de ese ataque, se ha puesto en conocimiento, se ha actuado, se ha respondido a las expectativas de diligencia que tendría cualquier organización, ¿no? Con lo cual, el 24% puede sentirse exclusivamente exitoso en ese sentido. Si volvemos a la presentación, tener en cuenta, de nuevo, recordar esa ensalada de siglas de la que hemos hablado, ¿no? ENISA, bueno, si nos dedicamos a sectores como la gestión de redes de
telecomunicaciones o de distribución de energía o de gestión de aeropuertos e infraestructuras críticas como también autopistas, marketplaces electrónicos, etcétera, sí que tendremos una obligación, pero no basada en la normativa de ciberseguridad específica, lo mismo respecto a INCIBE. Lo que sí que es probable que vuestras respectivas organizaciones estén obligadas a reportar esta circunstancia ante la Agencia de Protección de Datos, si sois compañías con el principal sede en España, dentro de Europa, pues a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero es que también tened en cuenta que en mercados regulados va a haber deberes de notificación adicionales, ¿no? Pensad, por ejemplo, en compañías financieras, pues en bancos, o pues existe también, conforme a la regulación del Banco de España, una obligación de notificar a esa autoridad la existencia o la detección de esa circunstancia. Lo contrario constituye una infracción de la normativa financiera y puede dar lugar a una sanción adicional. Lo mismo si es una compañía que cotiza en bolsa o que ha conseguido financiación a través de mercados públicos. El hecho de sufrir un ciberataque sería, sin lugar a dudas, un hecho relevante que afectaría al desarrollo de sus actividades. Y no reportarlo comportaría una infracción de la normativa, insisto, financiera. Recordad el caso de Yahoo, ¿no? ¿Recordáis de Yahoo? 3.000 millones de cuentas de correo electrónico puestas en compromiso y Yahoo no dijo nada. Resulta que las autoridades estadounidenses le sancionaron con cientos de millones de dólares, pero no por infracción de la normativa de protección de datos o de ciberseguridad. Yahoo era una compañía que cotizaba en bolsa y que su gran valor era precisamente la base de usuarios de servicios gratuitos que se monetizaban para la distribución de publicidad. Pues precisamente esta circunstancia dio lugar a que ese silencio se percibiera como una infracción de la normativa de los mercados de financiación de esa compañía. Lo mismo respecto si son compañías que actúan en marketplaces o que desarrollan infraestructuras, o que gestionan infraestructuras, tendrán que reportarlo a la CNMC, a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. O incluso en elementos sectoriales, como en casos de industria sanitaria o en caso de juego online, por ejemplo, hay una obligación específica de reporte. Lo que quiero decir es que el no informar a las autoridades de estas circunstancias, el no notificarlo dentro de los plazos y conforme a los parámetros definidos por las obligaciones que nos son aplicables por actuar en un entorno regulado, van a abrir, insisto, focos adicionales de riesgo y acrecentar los daños que vamos a sufrir en estas circunstancias. Con lo cual, tener apuntado que, oye, escribir dentro de las 24 horas siguientes a la Dirección General de Ordenación del Juego puede tener sentido para un operador de juego online que sufra una brecha de seguridad. Más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Que es la obligación del artículo 33 del Reglamento de Protección de Datos de notificar dentro de las 72 horas siguientes a la detección de una brecha de seguridad a la agencia, a la autoridad correspondiente, pues una información ya más o menos detallada sobre las circunstancias que se han dado en este caso. La información sobre las categorías de datos y número de afectados, así como las posibles consecuencias y las medidas adoptadas para mitigarlas. Esto no son buenas prácticas, esto son prácticas obligatorias. Esto es un elemento que estaría bien que en el momento en que vuestras organizaciones pues eventualmente se enfrenten a estas circunstancias, sean conscientes de a quién, cuándo y qué tienen que notificar respecto a este tipo de circunstancias para, insisto, no aumentar el riesgo. Pero puestos a notificar hay todavía un riesgo o un elemento mucho más sensible, ¿no? Que es ¿qué hacemos con los afectados? Es
¿Les tenemos que dar la mala noticia o, oye, ojos que no ven, corazón que no siente y pasa, el que diga pasa en Champagne, ¿no? Pues bueno, precisamente lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo comunicamos a los afectados estas circunstancias. Una vez reportadas las autoridades competentes, el responsable de comunicación prepara rápidamente la notificación de la brecha a los clientes. Dicho responsable está muy preocupado por las consecuencias de la revelación, de modo que propone limitar al máximo la exposición derivada de dicha notificación. Muy bien, de nuevo nos encontramos en ese equilibrio tan sensible, ¿no? Oye, bueno, si tenemos que reportarlo, pues bueno, lo reportamos. Pero tampoco nos untemos de gasolina y nos prendamos fuego, ¿no? O sea, vamos a ir con cuidado. Con lo cual, reunido este selecto equipo de gestión de cibercrisis, ¿cómo creéis que debemos enfocar este tipo de comunicación? Lo incluimos, oye, aprovechamos que va a salir la última newsletter y le hacemos una mención genérica, o, oye, por el contrario, decimos, no, coño, vamos a ser elegantes. Vamos a mandar una comunicación personalizada, con lenguaje, eso sí, técnico, de alguna manera, cumplir, pero, oye, diluir el mensaje. O, en tercera opción, pues, mandar esa comunicación personalizada, indicando que se ha detectado un riesgo de seguridad y que se están tomando medidas, lo cual podría ser una buena descripción de las circunstancias. O, por último, si nos ponemos calvinistas, pues vamos a decir que mandamos una comunicación personalizada indicando que se ha confirmado una brecha, que ha comprometido la seguridad de sus cuentas y recomendando medidas específicas. Si pasamos al navegador, podréis empezar a votar. Veo que tengo una audiencia esencialmente calvinista, lo cual, bueno, parece Ginebra esto. Lo cual no deja de tener razón, me temo. La redacción que veis y que el 61% de los asistentes ha elegido no es más que, volviendo a la presentación, no es más que una pues, cita literal del artículo 34 del Reglamento de Protección de Datos. Es decir, que realmente vamos a tener que ofrecer este tipo de información dentro del plazo más pronto posible y mencionando las medidas que proactivamente creamos que nuestros usuarios vayan a adoptar respecto a este ámbito. Dos aclaraciones. Mucho cuidado con este tipo de comunicaciones. Tenemos que cumplir con esta norma, pero lo que no queremos es preconstituir pruebas evidentes para futuros litigios, particularmente teniendo en cuenta que el reglamento establece o abre la puerta a las acciones colectivas por daños derivados de este ámbito, ¿no? No queremos decir, lamentamos el daño que le hemos causado. Eso no lo digáis. No lo digáis. Porque se ha dicho. O también seamos consecuentes digamos, articulemos un discurso lógico, ¿no? No digamos, cancele su cuenta corriente, ¿no? Como se ha producido también en este ámbito, no digamos, deje de respirar durante 24 horas porque probablemente no va a servir de nada, bueno, va a servir para que adquiramos un color azul, entre azul y violeta, pero que no va a evitar estas circunstancias. Hay que ser proporcionado, hay que, en definitiva, tener muy presente que tenemos esta obligación. No cumplir con esta obligación dentro de un plazo lo más corto posible supone una infracción grave de la normativa de protección de datos y, por tanto, debemos modular esto teniendo en cuenta que, por último, y es el epílogo al que nos vamos a enfrentar, vamos probablemente a enfrentarnos a pleitos que van a plantear los afectados. Las buenas noticias es que ya no tenéis que decidir más. O sea, podéis
guardar el móvil o empezar a leer Mundo Deportivo. Pero lo que sí que es importante es que tengamos en cuenta precisamente el epílogo de esta historia y las acciones que van a ocurrir el día después de la gestión de esta crisis. El ataque ha acabado en el bloqueo de una parte de los datos de la compañía, pero afortunadamente las medidas técnicas adoptadas durante el proceso han conseguido mitigar sus efectos. El seguro de ciberseguridad cubre una parte de las pérdidas, pero no todas. Son particularmente preocupantes el daño a la reputación de la empresa y las posibles sanciones de reguladores como la Agencia Española de Protección de Datos. Además, algunos clientes afectados parecen estar asociándose para iniciar acciones colectivas. Evidentemente, no debemos engañarnos que estas circunstancias o estas situaciones van a ser negativas. No vamos a salir indemnes de ellas. Probablemente el cambio que vamos percibiendo es que hay autoridades de protección de datos, como la ICO de Reino Unido, que están utilizando los grandes casos de ciberbrechas para imponer grandes sanciones, como pues, en el caso de British Airways, casi más de 100 millones de euros, en el caso de Marriott, pues creo que son 111 millones de libras esterlinas también, ¿no? Pero este es un foco. Esto sabemos que deberemos habernos asegurado que como mínimo hemos gestionado bien el post-impacto de la situación para adecuar o evitar pues, infracciones innecesarias. Pero lo que sí que nos vamos a enfrentar es que habrá gente que habrá sufrido daños, o sea, que habrá salido perjudicada de esta situación. Puedo ser yo como afectado, puedo ser, es decir, como cliente de una compañía que ha sufrido este tipo de ataques y que por tanto haya sufrido un daño material o incluso un daño moral, ¿no? Que me levante por las noches sudando dónde estarán mis datos, ¿no? Pues como Peret con su carro, pues perdón, Manolo Escobar. Pero el tema es que posteriormente también el afectado será la compañía, que puede haber perdido negocio, puede haber visto cómo sus actividades se ralentizaban o incluso se bloqueaban, y esas circunstancias pueden dar lugar a pleitos posteriores. Yendo muy rápidamente y casi ya abusando de vuestra paciencia, tened en cuenta que respecto a los daños que nos pueden reclamar los afectados, la paradoja es que pocas veces serán daños, o al menos en el corto plazo, daños ordinarios, tal y como los conocemos. No será muy frecuente, o no suele ser muy frecuente, el que la pérdida de un número de tarjeta de crédito o de cuenta dé lugar inmediatamente a un descenso en el saldo, a un robo de esa cantidad de dinero. No es tan automático. Puede darse el caso, y de hecho se podría iniciar una acción, sin lugar a dudas, si se acreditara que como consecuencia del ataque se ha accedido al número de tarjeta de crédito, se ha hecho un cargo malicioso y se ha obtenido se ha sufrido una pérdida como consecuencia de esa circunstancia. Habría que probar todos estos elementos, como se prueba cualquier reclamación de daños ordinarios en litigios habituales. La sorpresa o la paradoja está en los denominados daños morales, ¿no? Ahí, pues yo hacía broma antes, ¿no? Yo me levanto por la noche transpirando, diciendo, oiga, ¿qué estará pasando con mi número de tarjeta de crédito que como cliente de tal compañía que sé que ha sufrido este ataque me va a ocurrir? ¿Estará esperando a alguien abajo? Estoy, en definitiva, en una situación, como dice la jurisprudencia, de zozobra, de ansiedad, de desazón. Puede sonar a cuento, pero tiene una doble perspectiva en este tipo de circunstancias que es importante. La primera es que, como os he dicho, el Reglamento de Protección de Datos abre la vía a las acciones colectivas. Acciones en las que un gran número de afectados se reúne alrededor de una organización sin ánimo de lucro,
una asociación de defensa de los intereses de consumidores, por ejemplo, y plantear una acción representando a 15.000, 20.000, 300.000 afectados por un ataque, ¿no? A día de hoy ya hay una acción planteada. OCU está recabando datos o interesados para iniciar una acción contra Facebook por el uso irregular de sus datos en el tratamiento por Cambridge Analytica y la pérdida de sus datos. Se llama una campaña que es Mis datos son míos, en las que de forma muy cómoda pones simplemente tu nombre, tu dirección, confirmas que eres usuario de Facebook y eso dará lugar a una invitación a iniciar una acción colectiva. Acción colectiva en la que se reclamarán unos daños que, al ser en carácter moral, la perversión o la gracia en este caso es que no tienen que probarse. Yo no tengo que probar que como consecuencia de esta desazón me he tenido que gastar 200 euros en ansiolíticos, ¿no? Pero lo que sí que voy a hacer es precisamente que cada uno de estos afectados reclame 200 euros como mínimo. ¿Por qué? Porque es una indemnización razonable. En Austria hace poco el servicio postal tuvo un ataque que afectó a cientos de miles de usuarios y los tribunales han concedido 500 euros por afectado, ¿no? ¿Por qué? Una indemnización simbólica. Claro, si el símbolo lo multiplicamos por cientos de miles de afectados, va a ser un símbolo muy grande, ¿eh? O sea, pasa a ser una carga más que significativa. Con lo cual, digamos que esto va a ser, sin lugar a dudas, un campo de batalla que se va a desarrollar y, por tanto, cuidado de nuevo con las notificaciones a clientes, cuidado cómo se gestionan estas circunstancias. ¿De acuerdo? Por último, pues evidentemente, si yo como compañía he sufrido un daño derivado de un proveedor, pues voy a poder repetir el daño, voy a poder plantear una acción por incumplimiento contractual de ese proveedor. Y en definitiva, lo que voy a intentar es compensar, devolver mi posición ahí donde estaba. Como podéis ver, en definitiva, pues en el ámbito de la ciberseguridad hay un componente legal evidente, hay un componente pues que creo que, insisto, a nivel preventivo, a nivel reactivo, es importante que estéis familiarizados con él para, de alguna manera, asegurar pues que una situación que ya es mala de por sí, no empeore como consecuencia de una mala preparación y una toma inadecuada de decisiones en el ámbito, insisto, legal. Con lo cual, me temo que podemos ya volver a respirar tranquilos, porque yo con esto creo que he terminado de martirizaros. Os agradezco muchísimo la atención y si os parece, pues pasamos a la mesa redonda. Muchísimas gracias. Alberto, usted, gracias. Nos has dicho muchas cosas que nos han hecho pensar, pero sobre todo que la brecha, la debilidad, es el factor humano muchas veces. La brecha, aquel pequeño momento en el que, ¡ay, me he equivocado, he tomado una decisión mala! Ahí es donde entra todo el ciberataque, todos los problemas, y por tanto el factor humano sigue siendo fundamental cada vez más también en el mundo hipertecnológico que estamos viviendo.